dice en Deuteronomio 28, el verso 1, el verso 2, dice así. Dice que Dios nos llamó a nosotros, disculpe, vamos. ¿Tiene Deuteronomio 28? ¿Sí? Dice así la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Es una palabra, dice, de las bendiciones de la obediencia, está hablando del verso 1 al 14. Si oyeres atentamente, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Atentos a la palabra, ¿no? Si queremos recibir bendición de Dios, no nos podemos distraer, tenemos que estar atentos. Si estamos con fe, vamos a escuchar con fe y vamos a oír con fe y estar atentos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para guardar. Para alguien que guarda algo es porque lo aprecia, porque lo valora, porque ama lo que va a guardar. Dice, ¿para qué? Porque para ponerlo por obra. Todos sus mandamientos que te prescribo hoy. Prescribo es mandar, es ordenar, es dar una orden, así como el médico cuando prescribe una receta, le está diciendo, ¿te querés curar? Te prescribo esta receta. Si nosotros obedecemos, nosotros vamos a ser beneficiados con lo que cumplamos. Si nosotros vamos al médico y estamos enfermos, pero solamente recibimos la receta y no la ponemos por obra, nosotros no vamos a ser beneficiados de esto, ¿no? Tenemos que nosotros acatar esa orden para ser bendecidos. Dice, te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones no son consecuencia solamente de escuchar la palabra de Dios, de entenderla, sino también de ponerla en práctica. El ejercicio de escuchar, entender, porque si escuchamos y no entendemos, no la vamos a poner por práctica. Es primero escuchar atentamente, con fe. Si usted tiene fe, va a estar atento. Si entiende, lo va a poner por práctica. Y si lo pone por práctica, Dios dice, te bendeciré sobre todas las naciones. Es importante estar atento. Dios nos quiere bendecir en gran manera, pero no puede bendecir una persona que está distraída, que no entiende la palabra de Dios. Dios no puede bendecir una persona que no pone en práctica la palabra de Dios. Podemos entender mucho, podemos a nivel mental, pero esto es, como dijo el siervo, la fe y la obra va acompañado, ¿sí? No podemos hacer solamente oído a esto, sino que tenemos que escuchar con fe. Y una de las cuestiones que nosotros tenemos que entender para que la palabra de Dios toque nuestra vida, tenemos que amar, ¿sí? Hay una cuestión y un conflicto a veces de amor. Cuando uno ama, preserva, guarda, lo practica y va a ver el beneficio de lo que uno entendió, ¿sí? ¿Entendió? Amén. ¿Lo vamos a practicar? Amén. Gloria a Dios. Dice, también Jehová tu Dios te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Dios está interesado en que honremos su nombre. Si nosotros a Dios lo ponemos en primer lugar,
nosotros seremos unos buenos segundos, ¿sí? Seremos los que vamos a recibir la bendición por entender estas situaciones. Nosotros venimos todos de una cultura diferente, de una sociedad, de unas costumbres, de hábitos, que vinimos a Cristo y todos somos diferentes. Recibimos a Cristo en el corazón y muchas veces no entendemos las cosas, escuchamos, calculamos, imaginamos conforme a nuestra cultura, a nuestra madurez, a nuestro conocimiento, pero no le damos la dimensión quizás espiritual que tendríamos que darle. La palabra de Dios uno la escucha, la medita, ora, para que eso vaya redarguyendo. Una palabra para que se enraíce en uno, no puede dejarla pasar por alto. Uno tiene que dejar que la palabra de Dios vaya a trabajar. Como esta noche es palabra para los varones, esta palabra, nosotros que somos responsables de casas, de hogares, como padre, como hijo, como amigo, como vecino, fíjese qué importante. Las circunstancias nos golpearon, nos hirieron, quizás vinimos a Cristo con una gran necesidad en nuestras vidas y no entendíamos realmente lo que estábamos haciendo. Recibimos a Cristo, hemos sido salvos, pero las circunstancias, después de haber recibido a Cristo, nosotros juzgamos conforme a eso. Entramos al reino de Dios y en el reino de Dios nos manejamos por la palabra de Dios. Él nos va a ministrar, nos va a enseñar. Es bueno que tengamos el instituto bíblico, vamos a conocer, pero diariamente vamos a tener una experiencia en la comunión con el Espíritu Santo, y el vivir diario y el estar comprometido, el poner en primer lugar al Señor, nos va a permitir ver las victorias que vamos a tener. Si pasamos por circunstancias difíciles, Él nos va a sostener. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Si nosotros tenemos algo por poner siempre al frente a Dios, si lo ponemos siempre al frente en todas las cosas, si tenemos temor de Dios, vamos a consultar, vamos a hablar, si vamos a hacer un negocio, si nos levantamos en el día, primero Dios. No puede decir usted, más tarde oro. A la noche, cuando vuelva, usted vivió todo un día sin la presencia de Dios. Las circunstancias lo llevaron puesto. Y nosotros nos perdimos la cobertura, la bendición y todo lo demás nos llevó puesto por delante a nosotros. ¿Nos pasó o no? Sí, nos pasó muchas veces. Nos levantamos a las corridas y salimos, voy a orar en el trayecto, pero no es lo mismo dedicarle un tiempo. La palabra dice que oremos en todo tiempo y fuera de tiempo, pero tener un momento de comunión con la persona divina de Dios, eso nos mantiene firme, constante. La convicción no viene porque sí en nuestra vida. La convicción viene por entender y buscar la palabra de Dios, por orar, por dejar que redarguya la palabra en uno, por dejar que esa palabra que usted entendió mentalmente, pero va a redarguir en el día. Esa palabra Dios la va a ir revelando en el día, pero tiene que tener comunión con Dios. Esa permanencia, ese anhelo, ese sueño, así como Dios sueña con nosotros, tenemos que soñar con nuestro Dios. ¿Sabe por qué cuesta hacer la obra o hacer los cambios en nuestra vida? Porque a veces no amamos. ¿Se enamoró usted alguna vez? ¿O tiene un corazón de piedra? No, se enamoró. No le hacía frío en la plaza sentado. No le hacía calor. Quizás no tenía los medios, pero buscaba la forma de llegarse. O de entrar en comunión con la persona que usted amaba y apreciaba. ¿Lo sigue haciendo? Gloria a Dios por esos corazones de carne,
¿sí? Es importante. Por eso tener comunión con el Espíritu Santo es algo permanente de buscarlo, de escudriñar su palabra. Cuando habla Jeremías 33:3, dice: te enseñaré cosas ocultas, te enseñaré maravillas. Ese compromiso de intimidad solamente son para los comprometidos. Algunos tienen en algunas denominaciones dice comprometido con Jesús. Qué bueno estar comprometido, ¿no? Pero tenemos que avanzar un poquito más, de estar en comunión. Estar en comunión con el Espíritu Santo, con el Padre. Si nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a revelar quién es Cristo en nuestras vidas. Quiénes somos nosotros para Dios y cómo nos ve Dios en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos esa comunión con el Espíritu, con su palabra, ese compromiso diario, nos va a costar entender. Pero si usted tiene ese compromiso diario, cuando viene a este lugar, usted no le hace falta que cante ninguna alabanza, porque usted ya está con el fuego, ¿sí? Porque ya usted está fluyendo en la gracia de Dios, usted está siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios y usted viene a aportar a este lugar para los que vienen buscando la presencia de Dios, porque usted aprendió a ser un buen hijo y siervo de Dios. Cuando uno entiende la palabra de Dios, Dios nos va a dar el equilibrio de padre, de hijo, de amigo, de vecino, de empleado. Nos va a dar el lugar correcto de gente bendecida donde nos movamos, ¿sí? Nosotros hablábamos recién de que nosotros somos, a veces hemos pasado por distintas y diferentes circunstancias. Y eso a veces nos hace hijos de las circunstancias. Si no es hijo de Dios, es hijo de las circunstancias. Y a veces la circunstancia ha calado muy hondo quizás en su vida y le hace tomar determinaciones incorrectas porque tiene una óptica personal, porque lo hace con la experiencia, lo hace con el conocimiento personal, pero tener comunión con el Espíritu Santo de Dios es diferente. Moisés fue a los 40 años queriendo hacer la obra de Dios, pero a su manera. Él tenía el llamado, sí tenía el llamado, pero no había pasado el proceso natural de todo hijo de Dios. Por lo que él hizo de matar a un egipcio, se tuvo que escapar y estar 40 años en el desierto, allí tener un encuentro y ser preparado para la obra que Dios quería hacer. ¿Sí? Nosotros pasamos por un proceso. Dios va a hacer la obra con nosotros si nosotros nos dejamos ministrar. Dios tiene un tiempo en la vida y un lapso en nuestra vida. Al pueblo de Israel le dijo que tenía 40 días para llegar a la tierra prometida. ¿Pero cuánto se demoraron? ¿Cuánto? 40 años. Un día iba sumando un año. Dios te da un tiempo, nunca puede retroceder. Usted se enferma de una gripe, puede durar un lapso de una semana, de 7 días, nunca menos, pero de ahí para adelante. Y todo va a depender de usted si entiende bien el proceso de Dios. A veces no entendemos nosotros que estamos siendo probados, a veces podemos estar siendo atacados y no nos defendemos. Cuando nosotros entendemos cuando es un ataque, cuando es una prueba, cuando es una tentación, la tentación viene de su persona, la prueba viene de Dios, ¿sí? Un ataque viene del enemigo. Si usted no entiende esos principios, le va a costar orar con una buena dirección en la parte espiritual. Pero si usted entiende que está pasando por una tentación
¿qué tenemos que hacer a la tentación? Resistir, a veces huir. Si no, pregúntele a José. ¿Sí? La mujer de Potifar lo estaba desvistiendo. Al muchachito me lo acosaba. No estaba encuadrado quizás en las leyes como hoy en día, pero estaba siendo acosado. ¿Y él qué tuvo que hacer? Disparó y dejó la ropa. Ya estaba medio desvestido el pobre. Eso es tentación. ¿Sí? Pero cuando el enemigo te ataca, usted tiene que entender que tiene que atacar en el mundo espiritual. Y cuando usted tiene una prueba, tiene que resistir sabiendo que Dios lo está probando porque lo quiere promover. ¿Sí? Si usted no entiende esos principios, le va a costar entender. Por eso, tome nota siempre de lo que dicen los siervos. Es importante analizarlo, dejar que la palabra sea la que ministre mi ser, leer, releer, ver de nuevo los videos. Eso va a calar bien hondo. No todo de lo que se dice lo captamos, entendemos en parte, en algo entendemos, pero cuando usted repasa de nuevo, algo más hay siempre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y va a obrar en nuestra vida siempre y cuando usted le dé el lugar que corresponde en su corazón. Esaú y Jacob. Esaú era un hombre que vivía del momento, de la circunstancia, no tenía un pensamiento eterno. Es más, cambió su primogenitura por algo circunstancial, como un guisado de lenteja. Qué torpeza no entender, ¿no? Él le gustaba el campo, le gustaba cazar, preparar comida para su padre, pero no estaba entendiendo la magnitud de lo que Dios tenía bajo esa primogenitura. Y Jacob dice que era muy tranquilo y de tienda. Le gustaba la casa. Un muchachito, como dijera el dicho hoy en día, retrato de abuela, 30 años en la cómoda. ¿Sí? Él le gustaba la casa, no le gustaba salir, un hombre tranquilo, un suplantador, un usurpador, pero él tenía, más allá de sus errores, tenía una perspectiva clara de lo espiritual. Es tan así que él fue y compró por ese guisado de lentejas la primogenitura. Fíjese, a veces cuando uno tiene una perspectiva, lo hizo de la forma incorrecta, no entendió todo el panorama, porque Dios ya tenía promesa con él. Entonces, a veces ser hijo de la circunstancia no nos permite entender y tomamos decisiones equivocadas. Esaú también, ese momento tan espiritual, por eso a veces nosotros podemos estar poniendo en riesgo con algo que nos equivocamos, con decisiones, con palabras que decimos, con cosas que decimos, con cosas que pensamos, pero que después las decimos, ¿sí? Porque está dando vueltas. Así como pensamos, hablamos. Y así como hablamos, sentimos también, ¿sí? Sansón, un juez, un sensual, un hombre que estaba más atraído por las mujeres que por las cosas de Dios. Aún así la misericordia de Dios se manifestaba en él, porque Dios estaba cumpliendo la promesa que si no se tocaba el pelo de él, pero él, esa sensualidad le llevó a abrir la boca, y cuando el enemigo te agarró, te metió preso y le sacaron los ojos. ¿Qué significa sacarle los ojos? Es sacarle la visión. El enemigo, a través de las pruebas y de las cosas que suceden, el enemigo trata de sacarnos la visión.
Sin visión no podemos tener una misión, ¿o sí? Es más, lo llevaban para que haga ese trabajo que hacía el muladar, de dar vuelta el molino, lo llevaban de la mano. Pero la misericordia de Dios permitió que se le creciera el pelo y él en la última de sus fuerzas mató más filisteos que en todo lo que estuvo haciendo antes. A veces las circunstancias golpean tan fuerte en nuestra vida que no necesitamos llegar a ese lugar si nosotros tenemos un corazón sensible. Pero si nosotros nos dejamos golpear por las circunstancias y no lo escuchamos a Dios, Dios nos va a traer de alguna forma. Si tenemos el llamado y somos hijos de Dios, Dios nos va a dar la oportunidad. Demas, un colaborador del apóstol Pablo, dice que lo desamparó a Pablo, amando el mundo. Acá tenemos un conflicto de amor, ¿sí? Por eso le decía que si nosotros amamos la palabra de Dios, no nos va a costar. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos cuesta amar la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos ese amor, dice que la palabra de Dios no es gravosa a nuestra vida, pero no es gravosa para los que aman a Dios. Demas amó el mundo y se fue, amando el mundo. Algunos aman el dinero. ¿El dinero es malo? No es malo, sino el lugar que le damos, porque dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y en el primer lugar. Si nosotros amamos el dinero, estamos poniendo el lugar de Dios al dinero. Y el dinero es el Dios, es el ídolo que tenemos. Y así podemos pasar al trabajo, a la familia, a tantas cosas, pero cuando venimos a Cristo, todo se equilibra y ocupa su lugar. Sí, es importante ponerlo en primer lugar a Dios para que todo lo demás vaya a ocupar su lugar correcto. Si nosotros no tenemos este principio aplicando en nuestra vida, nos va a costar lágrimas, momentos difíciles. No es lo mismo llorar en el alma que llorar en el espíritu. En el alma lloramos porque a veces nos cuesta entender y ya cuando estamos en conflicto recién buscamos de la presencia de Dios. Pero llorar en el espíritu te previene, te alerta, te prepara, te capacita y uno puede pasar la prueba con toda la fortaleza que Dios nos da. Es importante, ¿sí? Nosotros, dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Sí? Conforme pensamos, así somos, así hablamos, así actuamos. Le dejo Isaías 49:1, verso 1 y verso 2. Vamos a leer un poquito y damos el cierre para que esto tenga la idea redondeada. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Qué importante, ¿no? Dice que nos llamó desde el vientre, nos llamó desde antes, que nosotros ni siquiera habíamos existido en el mundo y ya nos llamó. Y cuando dice que y me puso por saeta bruñida, está hablando que está pulida, que está trabajada, que está en la aljaba, que está ahí depositada
para ser usada con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Las circunstancias, los problemas, lo que sucedió en nuestra vida, Dios nos estuvo puliendo. Ahora no es que no vamos a tener problemas y algunos inconvenientes, pero el propósito es formarnos como varones de Dios, como mujeres de Dios, que hay algunas en este lugar, para que seamos usados como la saeta para cumplir el propósito. Saete es la lanza, es la flecha y tiene un propósito. Dios la prepara y la guarda. Y cuando la va a lanzar, no es cualquier flecha. Va a dar en el blanco porque Dios la preparó. La va a usar porque es la arma que Dios está preparando en cada uno de ustedes. Pero todo va a depender si usted se deja usar, si aprende a tomar control y dominio de sus pensamientos. Dice que usemos, dice la palabra de Dios, que también renovaos el espíritu de vuestra mente. Si nosotros renovamos, vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un proceso en nuestra vida que va a permitir que nosotros traiga satisfacción en nosotros. Pero ¿sabe quién la disfruta? Los demás. Una persona que tiene amor, qué persona amable, qué buena persona. Amor, el gozo, una persona alegre, una persona que tiene paz, aprende a tener paciencia. Y uno tiene la satisfacción de haber cumplido o estar cumpliendo con lo que Dios nos demanda. Si usted tiene un naranjo y le da naranja, ¿quién disfruta de las naranjas? Los que están en la casa, ¿no? La planta no se la come la naranja. La naturaleza de la planta produce el fruto. Y ese fruto trae satisfacción hacia los demás. Déjese ministrar con Dios. Que su fruto le dé madurez, le dé crecimiento. Y usted va a aprender a ver las bendiciones de Dios. Y estas bendiciones te alcanzarán. Si pones por obra la palabra de Dios. Si escuchas atentamente y no estás distraído y no te pones a conversar cuando es el momento de la palabra, porque va a quedar sin fruto esa palabra. Solamente que vino acá, participó, escuchó, pero no tiene fruto en su vida. Dele raíz en el entendimiento. Dele tallo en el ponerla por la práctica y que se vuelva el fruto de su vida para que usted haya cumplido con el propósito y lo disfruten los demás. Le damos un aplauso al Señor, le damos un aplauso al Señor. De esta manera avergonzamos al enemigo y le damos gloria a Dios por lo que está haciendo en este tiempo en nuestras vidas. Oramos y damos finalización.